Continuando, ojo, con el estudio de todo esto, hablemos acerca de lo que viene a ser el teorema de Pitágoras. Claro que sí. Profe, ¿cómo es eso del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un tema básicamente que obviamente y el más famoso de toda la geometría plana, que nos explica acerca de la relación entre los catetos y la hipotenusa. Este teorema fue creado por Pitágoras, te estoy hablando más o menos de entre 500 y 585 años antes de Cristo. Vamos a ver entonces un pequeño detalle acerca de eso, pero primero vayamos a la demostración de ello. Y esto lo vamos a demostrar mediante el teorema de las relaciones métricas. Claro que existen más de 300 formas de hacerlo, y una de estas sería de esta manera o esta alternativa. Entonces, vayamos a ver esta parte, ¿no?, que va a ser muy importante para nosotros. Bueno, entonces, en primer lugar, como te vuelvo a recalcar, hablemos acerca de este cuarto teorema. Entonces, en cuanto a lo que ya estamos observando, lo vamos a hacer de acuerdo al primer teorema, al primer caso, en el cual nos hablan acerca de la longitud de un cateto elevado al cuadrado. O sea, si yo elevo un cateto al cuadrado, esto de acá es igual a la hipotenusa por su proyección. O sea, A elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección, o sea, es igual a C por M. Muy bien. Y lo mismo ocurriría con el otro cateto. Si yo elevo el cateto al cuadrado, o sea, B elevado al cuadrado, eso será igual a la longitud de la hipotenusa por su proyección, que es M. Es igual a C por M. De inmediato lo que vamos a hacer acá nosotros es algo totalmente fabuloso. ¿Cuál es, profe? Vamos a proceder a sumar estas dos expresiones. Profe, entonces usted procede a sumar. Sería entonces A al cuadrado más B al cuadrado igual, obviamente, a C por N más C por N. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a, factorizando el valor de C, mira, C, factorizando me quedaría dentro N más N. Claro, pero recuerda tú que N más N, todo esto es la longitud de la hipotenusa. Entonces, esto es lo mismo a decir C por C igual a al cuadrado más B al cuadrado. O sea, en otras palabras, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Y a esto de acá nosotros denominaremos el teorema de Pitágoras. Muy bien. Así de simple, fácil y sencillo como lo puedes ver. Conocido mundialmente, ¿no? Conocido por todo aquel que conozca la geometría, obviamente va a conocer. O aquel que sepa algo básico de la geometría, tiene que conocer necesariamente el teorema de Pitágoras. Claro que sí. Entonces, así es como se demuestra esto, es una de las formas de demostración. Nosotros conocemos el teorema de Pitágoras, pero más o menos, como viene dado esto, hay muchas dudas acerca de la existencia de este teorema, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, plantean de que realmente Pitágoras no descubrió ese teorema, sino de repente fue uno de sus discípulos. Otros creen que de repente Pitágoras copió ese teorema. Bueno, lo más cierto que se sabe es que Pitágoras de alguna forma viajó a Egipcio, donde conoció grandes sabios ahí y recibió mucha cultura. Pero lo que le impresionó a él acerca de eso no fue un tanto el conocimiento de los sabios, sino la forma de sus construcciones, porque
Se dice que los egipcios utilizaban cuerdas más o menos de unos 12 metros de longitud, en los cuales, por ejemplo, comenzó a distribuir por la parte de la base del pie de una construcción y luego la altura de la construcción y lo que unía obviamente la parte final que continuaba la base con la altura, ¿no? Esas partes, y se formaba más o menos un triángulo. Pero ¿por qué hacían eso los egipcios? Eso lo hacían para que ellos pudieran tener unas columnas totalmente derechas, o sea, para que las columnas formen un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Ese principio hacía de que las construcciones sean, como te vuelvo a recalcar, totalmente perfectas. Entonces, él se daba cuenta de eso, ¿no? De que había una relación 3, 4 y 5, y había una relación de 90 grados. Entonces, él poniéndose a pensar acerca de esto, entonces comenzó a plantear ciertas circunstancias en las cuales demostró que el área de un cuadrado trazado por la hipotenusa era igual a la suma de las áreas que se trazaban por los cuadrados de los lados, ¿no? Que no están obviamente en la parte de la hipotenusa. Él llamó hipotenusa porque en el griego esta palabra griego significa amarrar fuerte, encajar fuerte, ¿no? Entonces, o sostener fuerte, porque obviamente en la estructura, tanto en la base como en la altura, esta cuerda era la de sostén, obviamente, de una columna, ¿no? Por eso le llamó hipotenusa esa palabra. Y obviamente a estas partes que eran dimensionales les llamó catetos, claro, que significa, en el griego significan estructuras, ¿no? O bases, ¿no? O sea, lados importantes en una estructura, en una construcción. Mejor dicho, las palabras cateto e hipotenusa derivan obviamente de un griego asociados a la construcción, porque así es como se obtuvo. Las primeras aplicaciones obviamente de las matemáticas se han dado en función a lo que son estructuras y construcciones, y no pensar, por ejemplo, como algunos que desconocen de la ciencia y dicen que, por ejemplo, algunas estructuras han sido creadas por los extraterrestres, ¿no? Eso es totalmente imposible, ¿no? O sea, una pirámide perfecta, un extraterrestre la hizo, ¿no? O las ruinas de, por ejemplo, el Machu Picchu, los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? No, sino que lo que ocurre es que en ese tiempo la ciencia no estaba muy desarrollada, pero la matemática sí, o sea, habían grandes aplicaciones de la matemática. Entonces, esto de acá es una de las aplicaciones que te estoy explicando. En base a ello, entonces, Pitágoras formó varios teoremas, varias condiciones. No es lo único que se sabe de Pitágoras, se sabe mucho más. Por ejemplo, su análisis en la astronomía, ¿no? Acerca de que su escuela pitagórica, ¿no? La secta que él formó acerca del desarrollo de la matemática, la astronomía y la filosofía, decían de que la Tierra no era el centro de todo el universo, sino que la Tierra era un globo que giraba a través de un fuego. Claro, o sea, se anticipó ante las teorías, obviamente, de que el Sol era el centro de todo el universo, ¿no? La teoría heliocentrista. Pero bueno, como te vuelvo a recalcar, eso lo hacía en forma silenciosa y sigilosa. Aparte que también en su tiempo la tiranía estaba, pero, o sea, a full, ¿no? O sea, y él estaba en contra de eso. Él no permitía que haya mujeres sometidas, que hayan esclavos. Es más, gran parte de sus seguidores eran mujeres y eran esclavos. Entonces, como te vuelvo a recalcar, era una persona totalmente pacifista y que le gustaba la libertad. Y sobre todo, lógicamente, cuando a él, por ejemplo, lo citó el rey tirano que estaba en ese tiempo ahí en Grecia, lo citó y le dijo, ¿no? Porque sospechaba obviamente que él estaba en algo, ya que rendía sectas y grupos clandestinos. Le dijo: hey, usted, señor sabio, le llamó así el rey, ¿no? En ese tiempo el emperador, quiero que me digas a qué te dedicas.
Entonces Pitágoras ante él le dijo, bueno, sabio no soy, pero quiero serlo. Es decir, genio tampoco, simplemente soy un filósofo, dijo así. Entonces el filósofo, ¿qué es eso? Porque obviamente la palabra filosofía no existía, él la inventó. Entonces él le dijo, filosofía. Filo significa amor, Sofía es sabiduría, o sea, él tenía amor a la sabiduría. Entonces él le dijo, no, yo soy de esas personas amantes de la sabiduría, me encanta la sabiduría, pero no soy sabio. O sea, era una persona también totalmente humilde. Entonces el rey le dice, a ver, un poquito más acerca de eso. ¿Qué significa la sabiduría? Ya, te voy a explicar de esta manera, es así. La vida es como una carrera, en una olimpiada. Hay personas que están corriendo y que les gustan los aplausos y que quieren llegar a la meta y quieren llegar a la gloria. Hay personas que son como los comerciantes que pretenden ganar dinero, ganar cada vez más dinero y punto. Y hay personas como los espectadores que solamente se sientan y observan todo el espectáculo, pero se mantienen obviamente indiferentes ante ganar una carrera o ante ganar dinero. Yo soy ese tipo de persona, digo así. Yo soy el tercer tipo de persona. Yo me siento, admiro la naturaleza, veo la belleza de la naturaleza y sobre todo la belleza de la sabiduría. ¿Te das cuenta? Entonces, Pitágoras, obviamente como gran filósofo que era, nos daba una gran enseñanza, ¿no? Él decía, las personas no envejecen cuando se arrugan, sino envejecen cuando se arrugan las ilusiones que estas personas tienen. Para Pitágoras, las arrugas de una persona eran una señal de la alta vivencia y alta demostración de su experiencia. Pero cuando las personas se demacraban y caían, obviamente cabizbaja, esa persona ya envejeció, por más que tenga temprana edad, ya envejeció. ¿Te das cuenta? Entonces, esas grandes enseñanzas es la que nos ha brindado este gran sabio, para mí, sabio, Pitágoras. Vamos a ver un problemita acerca de este teorema de Pitágoras que es bastante interesante y emocionante para nosotros. Veamos a continuación. Tenemos un problemita entonces en el cual nos dice un triángulo de lados 19, 17 y 10 debe ser convertido en un triángulo rectángulo, nos dice, ¿no? Para lo cual se le debe extraer a cada lado. O sea, nos están pidiendo entonces cuánto yo tengo que extraer a cada lado para que yo pueda convertir, ojo, a ese triángulo en un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a ver los siguientes casos. O sea, obviamente el triángulo del cual me están hablando es este, ¿no? Por ejemplo, un triángulo en el cual los lados son, vamos a ponerle así, 19, 17 y 10. Pero lo que yo voy a hacer es simplemente extraerle una medida a cada uno de ellos. Entonces, a la hora que yo haga eso, extraiga una medida a cada uno de ellos, lo que va a suceder es que se va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Claro, por ejemplo, si esto era 19, ahora va a ser 19 menos x. Le voy a quitar una cierta medida. Si esto era 10, ahora sería 10 menos x. Y si esto era 17, 17 menos x, por supuesto. Muy bien, entonces, tal como podemos observar acá, aplicaremos el famosísimo teorema de Pitágoras. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos, 17 menos x al cuadrado más 10 menos x al cuadrado es igual a la longitud del cuadrado de la hipotenusa, o sea, 19 menos x al cuadrado.
Eso es lo que podemos observar acá. Bueno, entonces en primera instancia lo que tenemos que hacer acá es desarrollar el binomio. Profe, ¿cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Se eleva este primero al cuadrado, que sería 17 al cuadrado. Y eso nos daría entonces 17 por 17 igual a 289. Menos, se colocaría el doble del producto, o sea 2 por 17 por x sería 34x. Más este segundo elevado al cuadrado, o sea x al cuadrado. Muy bien. Ahora por acá diremos el primero al cuadrado 100 menos el doble del producto, que es 20x, más este último x al cuadrado. Y por último tendríamos nosotros 19 al cuadrado, y eso nos daría 361 menos el doble del producto, que es 38x, más este último, que es x elevado al cuadrado, tal y como lo puedes observar. Muy bien, de inmediato entonces lo que va a suceder es que vamos a tener que limitar cosas, como por ejemplo, se me van esas medidas que tú estás viendo ahí. Por lo tanto, solamente yo me voy a quedar con ¿quién, profe? Ya, solamente me voy a quedar yo con x al cuadrado. Bueno, acá tengo yo menos 34 menos 20, y este 38 pasaría a sumar, o sea, estamos hablando de los que tienen la incógnita x, ¿no? Claro que sí. Ahí, entonces los que tienen incógnita x, acá tendríamos menos 54x, el 38x pasa a sumar y nos quedaría entonces menos 16x. Igual, ahora por el otro lado tendremos nosotros 361, donde el 289 pasaría a restar. Entonces 361 menos 289 nos daría 72. Bueno, entonces, tal y como lo estamos viendo, ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí. 72, y el 100 pasaría a restar, lo cual nos daría un valor negativo, ¿no? Que sería menos, ¿cuánto? 361 menos 72, eso nos daría, será igual a ¿cuánto? A menos 28. Así de fácil, tal y como puedes observar, ¿no? Menos 28. Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo lo hacemos? Pasa al otro lado a sumar, sería x al cuadrado menos 16x más 28 igual a 0. Y lo podemos hacer por aspa simple, pues, ¿no? Claro. O sea, buscamos acá dos números que multiplicados me den x, sería x por x. Dos números que multiplicados me den 28, ¿cuáles serían? Claro, 14 por 2. Obviamente menos por menos me da más. Y si yo multiplico en aspa, mírame, menos 2x menos 14x, me tiene que dar el elemento central, que es menos 16. Perfecto, perfecto. La suma de los dos en aspa me da el medio. Es decir que x puede ser 14, ¿no? O x puede ser 2. Pero señores, obviamente 14 no puede ser. ¿Por qué no puede ser 14? Porque mira, 10 menos 14, un lado sería negativo. Y tú sabes que el lado de un triángulo no puede ser negativo. Entonces la única opción es que x valga 2. O sea, la clave sería la A de animal, tal como lo estás viendo ahí en el problema.